Chicos, muy buen día. Con el gusto de siempre, vamos a tener el módulo de Derecho Procesal Civil. Ya tienen, la ventaja es que aquí ustedes tienen nociones en relación a esta materia. ¿Por qué? Pues porque obviamente ustedes ya vieron un derecho procesal. Pero bueno, vamos a retomar un poquito, vamos a tener una pequeña introducción del derecho procesal civil. Bien, como ustedes saben, al hablar de un derecho procesal civil, pues eso obviamente es una rama del derecho público. ¿Por qué? Porque obviamente estamos hablando que es, obviamente, procedimental y por lo tanto, pues esta la va a regular los tribunales. Estos tribunales pues van a obtener una tutela, ¿sí? Sobre los derechos que tenemos como personas. Obviamente aquí estos derechos pues van a ser de índole, por obvias razones, civiles. Obviamente en la cual pues la ley principal, que en este caso va a ser nuestra agenda civil, es la que va a estar encargada de enjuiciar civilmente. Ese enjuiciamiento obviamente civil es la rama del derecho como tal procesal, que por obvias razones, en conjunto con las normas jurídicas y procesales, pues van a regalar la relación, ¿no? Y el organismo, obviamente, entre los distintos organismos jurisdiccionales. En este caso, estos organismos jurisdiccionales, pues va a ser el tribunal encargado. ¿Quiénes van a representar? Pues los jueces, obviamente van a ser esa autoridad que van a regular a dos sujetos bien importantes que van a ser los protagonistas. ¿Quiénes son esos protagonistas? Pues obviamente el actor y el demandado, en la cual, pues van a tratar cuestiones de índole personal, casos concretos en los cuales obviamente van a existir una controversia, pero como ellos no van a ser capaces de dirimir esa controversia, entonces pues ellos van a acercarse a que el tribunal los dirima ese conflicto que tienen y con ello así poder lograr una sentencia. Y obviamente, pues lo que se pretendería que todos los procedimientos se llegaran a un convenio y pues obviamente esto se elevara a una cosa juzgada, sería algo, pero extraordinario. Pero bueno, desafortunadamente, no siempre es así. Entonces, pues bueno, esa es la finalidad, que se tiene del derecho procesal civil. Y pues obviamente el tribunal lo que no quiere, pues son conflictos. O sea, lo que pretende pues es obviamente llegar a un buen acuerdo. Esa es la finalidad, esa es la idea, es la intención. Ahora, recordemos una cuestión aquí bien importante. O sea, como sociedad, ¿sí? Pues van a existir una infinidad de conflictos que se van a dar. Obviamente estos conflictos pues van a tener, por obvias razones, una trascendencia jurídica. Y pues obviamente estos pues van a ser de carácter civil, que es el tema del cual nosotros estamos hablando. No sé, podríamos poner un ejemplo, un contrato de compraventa, no sé, relaciones entre los vecinos, qué sé, oye, qué sé yo, pero obviamente estos problemas pues se van a tener que solucionar entre las personas que obviamente están involucradas, que debería de ser sin necesidad de concurrir a un tercero. Entre ellos deberían de resolverlo, pero pues sabemos que no es así. Sería padrísimo porque entonces hablaríamos de una solución autocompasiva, ay, perdónenme, autocompositiva, e incluso podríamos hablar de una
autotutela, pero pues obviamente no siempre va a ser factible. Entonces, por lo tanto, ocurre aquí lo que tenemos es el litigio. Este litigio, pues obviamente va a iniciar con una pretensión. ¿Qué es esa pretensión? El interés que va a tener, en este caso, la parte actora para poder arrancar, ¿sí? A través de una acción. ¿Cómo lo va a hacer? Ahí es cuando vamos a entrar a hablar de un derecho público. Ese derecho público es la subjetición, ¿sí? Es la acción. Y obviamente esa facultad pues se la va a dar la propia Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución nos dice, bueno, tienes la oportunidad de poder solicitar la intervención, obviamente, del Estado. Entonces, hablar de esto, pues obviamente estamos, cayendo en que las partes, a pesar de vivir en una sociedad y ser personas coherentes, pensantes, no están solucionando sus problemas como debería de ser. Necesitan buscar quien les auxilie. Por eso aquí nos dice, ¿qué es el derecho procesal? Es una rama del derecho que ordena y regula los requisitos, efectos y modos en que el Estado imparte la justicia. Pues sí, porque si entre las partes no llegan a un arreglo, pues entonces obviamente el gobierno es el que va a regular esa relación, ¿sí? Para que obviamente pues ellos puedan estar en una sociedad y por lo tanto, obviamente van a tener que cumplir con ciertos requisitos que el propio Estado les imponga para poder solucionar. Y pues obviamente, ¿cómo lo van a solucionar? Pues a través de un proceso. Como ese proceso, pues es una forma heterocompositiva. Obviamente esa forma heterocompositiva, pues es la que es capaz de resolver consecuencias. Obviamente estas consecuencias, pues van a tener aparejado una situación de índole jurídica. Y pues, ¿cuál va a ser su instrumento? Pues obviamente el procedimiento. Y ese procedimiento, pues a su vez va a tener una serie de actos ordenados de forma lógica, cronológica, ¿sí? Con el fin de solucionar obviamente ese conflicto, porque el propio Estado pues es lo que hace, es solucionar esos conflictos. Obviamente estos conflictos pues se van a tener que resolver a través de unas fases. Estas fases pues ya van a estar impuestas, van a estar escritas por la propia ley. Y obviamente estas fases o etapas pues van a tener que estar conectadas unas con otras. ¿Por qué? Porque pues obviamente de ahí va a arribar y va a proseguir este procedimiento. Obviamente cada etapa pues va a estar separada, va a tener un tiempo. En este caso, por llamarlo en términos coloquiales, obviamente la parte actora va a acercarse con la autoridad competente y le va a comentar lo que está sucediendo. Y posteriormente, pues asimismo la parte actora y así la parte demandada, obviamente tendrán que probar lo que están argumentando, lo van a expresar, van a contar con argumentos, les van a dar oportunidad y obviamente ellos van a demostrar todo lo que quieran por derecho, obviamente para que así el juzgador reciba tanto de un lado como de otro, de una parte y de la otra. Y obviamente ya teniendo esto, tanto una parte como la otra, al tener toda esta situación, el juzgador va a tener que ser imparcial, ¿sí? Y obviamente él va a tener que dictar, emitir una sentencia conforme a derecho, no conforme a una amistad o un favoritismo que se incline obviamente más hacia un lado o hacia otro. Eso no puede hacer. Él tiene que ser completamente imparcial después de haber oído, visto, conducido, obviamente, esta sentencia
es la que va a dictar. Por obvias razones, las partes obviamente no van a estar siempre satisfechas porque probablemente esa sentencia se va a inclinar más hacia un lado que hacia otro. Entonces, al inclinarse, pues la otra persona va a tener una resistencia y pues por obvias razones, aquí vienen las otras instancias o etapas en las cuales pues obviamente se, uno tiene que argumentar. Bueno, tenemos de ahí, recordemos, obviamente el juzgador lo que va a hacer única y exclusivamente, pues va a emitir una resolución judicial. O sea, eso es lo que tiene que hacer un juzgador, dar una resolución, ¿sí? ¿Y cómo lo va a hacer? Pues a través de los puntos resolutivos de una sentencia. Obviamente en este proceso el juzgador va a tener que tomar en cuenta un diálogo, se le llamaría un diálogo extenso, que pues se va a dar entre las partes en todas y cada una de las etapas procedimentales. ¿Para qué? Para que el juez obviamente tenga argumentos, tenga bases sólidas para poder dictar una sentencia, o sea, un juicio, una determinación de calidad, ¿sí? Porque pues obviamente esta resolución judicial de la cual yo les estoy hablando, obviamente va a tener que emanar de una jurisdicción, obviamente va a proceder y va a dar pauta, inicia a través de una causa, ¿sí? En la cual pues obviamente el tribunal pues va a subsanar, ¿sí? Pero pues obviamente para poderlo subsanar va a tener que a su vez tener los va a contar con estos ordenamientos. ¿Y cómo todo lo va a hacer el juzgador? Yo ya les, bueno, ya les habíamos platicado en derecho procesal, pero aquí lo vamos a ver en derecho procesal civil. Obviamente, toda manifestación que realice un juzgador no es más que otra cosa que obviamente lo va a hacer a través de autos. Autos es el pronunciamiento que va a tener el juzgador, eso es lo que va a hacer. Y pues obviamente está la sentencia, que no solamente tenemos sentencias definitivas, pueden existir sentencias interlocutorias que van a resolver algún incidente en específico, o las definitivas de las que siempre hemos hablado, las cuales van a poner fin a un procedimiento. Recordemos, y ahorita lo vamos a ver, que en el derecho hablamos obviamente que los términos son fatales. Yo siempre les digo a mis alumnos, los términos en derecho siempre van a ser fatales. ¿Por qué? Porque obviamente el juzgador va a tener un tiempo para poder emitir una sentencia, darle fin a ese procedimiento, pero asimismo, obviamente las partes van a tener igual sus tiempos. En este caso, ¿sí? Pues la parte actora es la que va a dar inicio y va a dar pie a ese término cuando pida la intervención de este órgano jurisdiccional, que obviamente el cual va a resolver una controversia. Pero al momento de resolver esta controversia, pues obviamente esto ya va a traer una trascendencia jurídica. Y pues en materia civil, a diferencia, no sé, de materia penal, aquí obviamente todo tiene que ser a petición de parte. Y pues de acuerdo a lo que se pida, pues el juzgador lo dictará y así lo decidirá. Y pues por ende, el encargado del tribunal, que en este caso pues es el secretario,
es el que hará constar el día y la hora en que se presentó el escrito, les darán fecha para un posible emplazamiento, les darán fecha para término para contestar. Todo se tiene que ir haciendo poco a poco. ¿A través de qué? De esas peticiones. Hablamos de un juicio ordinario civil. Todo lo vamos a solicitar por escrito. Entonces, pues obviamente el diálogo siempre va a estar presente todo el tiempo. Obviamente dependiendo del tipo de procedimiento que estamos llevando, pero en este caso nosotros hablamos de un procedimiento ordinario civil. Entonces, por lo tanto, pues eso es lo que va a hacer el juzgador. Recordemos algo bien importante que sí quisiera tocar. Sí, sería muy importante lo que son las etapas o las fases procesales que les estaba diciendo. Tenemos primero, pues, es la postulatoria. Esta postulatoria, pues, es cuando iniciamos un escrito inicial de demanda, se admite, se emplaza, se contesta. Viene una audiencia conciliatoria que vamos a ver ahorita. Y pues obviamente aquí viene lo que es la etapa para ofrecer pruebas, que más adelante también la vamos a ver, que nos habla de un término de 5 días. Posteriormente viene la etapa demostrativa, en la cual pues nos va a comprender las pruebas, nuestra admisión, nuestra preparación y el desahogo de las mismas, ¿no? Obviamente también tenemos otra etapa que es la preconclusiva. Esta etapa preconclusiva pues va a basar sobre o va a versar sobre los alegatos que estemos dando. La resolutiva, obviamente la etapa resolutiva pues es la más importante de todas. ¿Por qué? Porque es la decisión que va a tener un juez de primera instancia, que en este caso estamos hablando de una sentencia que puede estar estimatoria o desestimatoria según sea el caso. Obviamente no siempre las partes van a salir beneficiadas, entonces pues sí hay que tomar en cuenta esta situación. Después tenemos la ejecutiva. Esta etapa ejecutiva, pues obviamente esta sentencia se queda así, pero sin embargo, a petición de parte, como les decía en materia civil, ¿sí? Se tiene que solicitar que cause ejecutoria, pero a lo mejor no lo solicitan porque pueden acudir a la etapa de la impugnación. Obviamente esta etapa de la impugnación, ¿con qué inicia? Pues con obviamente con los alegatos, perdón, con la apelación. ¿Qué es la apelación? Pues es obviamente los agravios que me están originando, pero no me origina la parte, me la está originando, en este caso, el juzgador. Entonces, pues esto va a ser una consecuencia procesal y pues por ende se va a interponer el recurso de apelación. ¿Sí? El cual estamos ya hablando de un tribunal, no de primera etapa, ya hablaríamos de un tribunal de segunda etapa, ¿sí? En esta pues la va a resolver, se va a encargar la sala, ya sea que la confirme, la revoque, la modifique o bien en su defecto puede ordenar que se reponga dicho procedimiento. Entonces, pues bueno, estamos hablando y de ahí vamos a suponer que la confirmaran, pues ya entraríamos a un juicio de amparo directo. Entonces, pues bueno, ya tenemos un poco de introducción, ya va a ser pues un poco más fácil que podamos abarcar el tema. Bueno.
Ok, aquí tenemos que es un juicio ordinario civil. Aquí le puse oral civil, pero es ordinario civil. Pues un procedimiento ordinario civil no es más que otra cosa, es un procedimiento legal en el cual pues las partes que están involucradas pues van a tener que presentar sus argumentos y sus pruebas ante un juez, ¿sí? Una persona competente, quien tomará una decisión basada en evidencia. Presentada en este juicio se contiene presentación de testigos y exposición de argumentos legales, con participación de ambas partes, garantizando un juicio justo y equitativo. Hagamos un poquito conciencia y decimos, tenemos un procedimiento civil. Yo me acerco a una autoridad competente e inicio un juicio. ¿Por qué lo inicio? Porque obviamente hay algo que por derecho me están quitando. ¿Quién me lo quita? La parte demandada. Entonces, por lo tanto, pues yo hago valer ese derecho, porque como les decía, a pesar de que la sociedad podríamos solucionar nuestros conflictos entre nosotros, no somos capaces. Entonces, acudimos a una persona ajena, a una persona neutral, a alguien que obviamente no tiene injerencia dentro de nuestro procedimiento, pero que tiene la capacidad suficiente para poder dirimir dicha controversia. Entonces, al poder resolver dicha controversia, pues obviamente aquí va a ser algo equitativo y justo, pero obviamente las partes pues tienen que tener la habilidad, la astucia de poder allegarse de todos y cada uno de esos elementos, porque pues si no cuentan con ellos, pues el juzgador, él no es adivino, él no sabe lo que está ocurriendo entre las partes. Entonces aquí sí o sí, esa es la parte importantísima. O sea, los argumentos que le vamos a dar al juzgador para que obviamente pueda dictar esta sentencia. Bien, dicen, ¿no? La justicia es ciega, no, la justicia más bien lo que pretende es ser justa. Bueno, ya que sabemos esto, ¿cómo nos va a escuchar el juzgador? Ah, pues obviamente tenemos algo magnífico las partes para poder interponer algo y solicitarle a alguien que nos dé algo que por derecho nos corresponde. Es la llamada acción. La acción es un derecho que tengo yo como parte en un procedimiento para poder hacer valer, obviamente, un derecho que creo yo que me corresponde. En este caso, hablaría aquí, obviamente, de un derecho procesal civil, sí, en el cual pues yo voy a acudir a un tribunal. Mi intención, sí, se puede quedar ahí, pero yo acciono en el momento que ingreso, por ejemplo, mi escrito inicial de demanda acompañado de mis documentos que van a hacer valer el derecho que creo yo que me quitaron o que no en ese momento no lo estoy teniendo y que me corresponde. Entonces, por lo tanto, pues acudo al tribunal. El tribunal es el que se va a encargar de aplicar la justicia en un caso concreto. Ojo, en materia civil, yo tengo que solicitarle. Si yo no lo solicito, el tribunal no me va a ir a tocar a mi casa y me decir, oiga, ¿usted requiere que se le resuelva en relación a un asunto? No. Por eso yo les decía, toda esa petición de parte.
yo todo lo tengo que pedir. Si yo no lo pido, pues por obvias razones, no me lo van a dar. Vamos a pasar a la siguiente. Ok, aquí, bueno, tenemos una imagen, ¿no? Que creo que dicen la imagen dice más que mil palabras. Una persona que acciona, quiere, ejerce una fuerza. Acciona, pues lo mismo pasa. La parte, en este caso la parte actora, ejerce una fuerza y solicita algo. ¿Qué va a solicitar? Pues justicia, que se le haga justicia. Ok, vamos a entrar en forma a lo que es el juicio ordinario civil. Todo escrito, toda demanda más bien, inicia con un escrito inicial de demanda, que es cuando yo le voy a dar a enterar al juzgador que obviamente recurro a él. ¿Y por qué voy a recurrir? Porque hay una situación que quiero que él me resuelva, que él tiene la capacidad para poder ejecutar, para poder dictar una sentencia. Entonces, por lo tanto, yo como actor, pues obviamente voy a pedir la intervención del órgano jurisdiccional. Es cuando echo a andar esa máquina. ¿Y cómo la voy a echar a andar? A través de un escrito inicial? Obviamente el escrito inicial de demanda de un procedimiento ordinario civil, que el cual nosotros estamos hablando, obviamente tiene los pasos a seguir. Vamos a hablar primero, a lo mejor me detengo aquí un poquito, pero es muy importante verlo. Vamos a ver lo que es un rubro. ¿Qué será un rubro? Bueno, un rubro va en la parte superior derecha de la demanda. Esta va a iniciar con el nombre del actor o actores. Bien, puedo iniciar con apellido paterno, materno, nombre o nombres, o nombre y apellidos, es indistinto. Posteriormente, algo que sí es muy importante que pongamos, yo sugiero, pero importante, es el versus. El versus, ¿qué significa? Contra. Contra, vamos a suponer X versus Y, ¿sí? Esto significa que va el contra. Aquí tendrá que ir el nombre del demandado o de los demandados. De igual manera, podré iniciar con apellido paterno, materno, nombre o nombres, ¿sí? O con el nombre y posteriormente los apellidos. No importa. Por ejemplo, aquí lo que sí es importante, ponerlo bien. A veces, no, bueno, sí existen errores ortográficos, pero sí sería muy importante poderlo hacer de manera correcta y evitar precisamente este tipo de situaciones. Posteriormente a ello, vamos a poner dentro de ese rubro
el juicio que vamos a llevar. El juicio, pues, es la figura jurídica. Bueno, ¿y qué figura jurídica es? Bueno, pues me voy a hacer allegar de mi código civil, en el cual ahí me va a indicar el procedimiento que yo voy a llevar. En la propia ley, ahí me va a decir la figura jurídica. Ejemplo, una persona que tiene la posesión de un inmueble por más de 10 años, entonces, ¿qué tendría que hacer? Ah, bueno, busco mi prescripción, mi juicio de usucapión. Entonces, pues, obviamente, yo ahí ya tengo mi figura jurídica. Posteriormente, tengo la oportunidad de poder poner el tipo de procedimiento que estoy hablando. En este caso, estoy hablando de un procedimiento ordinario civil. Y pues no voy a ponerle expediente. ¿Por qué? Porque pues apenas va a ser un escrito inicial. Entonces tendría que ponerle escrito inicial. Posteriormente, me voy a ir a la parte de abajo de mi rubro, del lado superior, pero ahora izquierdo, ante la autoridad que voy a promover. O sea, es decir, tendría que ver la jurisdicción, ya sea en la Ciudad de México, el Estado de México, algún estado de la República, a donde yo lo vaya, a ingresar, tendré que poner aquí, sé juez. En este caso, hablemos de primera instancia, sé juez competente de primera instancia del Distrito Judicial, vamos a suponer, de la Ciudad de México, presente. Hasta ahí. Obviamente no pongo el número de juzgado. ¿Por qué? Porque todavía no lo tengo. Apenas estoy iniciando. Entonces, por lo tanto, no lo tengo. Me lo van apenas a asignar. De ahí voy con mi proemio. ¿Qué es el proemio? El proemio lo podemos dividir en dos párrafos. El primero de ellos, pues obviamente tiene que ir el nombre del actor, ¿sí? La persona que está promoviendo. Puede ser asimismo su representante de esta persona. Tendrá que poner el nombre y tendrá que indicar en representación de, y pues obviamente tendrá que ostentar, ¿sí? Con el documento el cual la acredita. Y vamos a dar inicio a nuestro proemio. Nombre del actor, obviamente si está promoviendo por su propio derecho o en representación de alguien, tendrá que señalar su domicilio para oír y recibir. Obviamente para el domicilio, por lo regular y lo más recomendable, sería poner las listas y boletín del juzgado. Así también como sería recomendable poner el correo electrónico institucional. Sería mucho más sencillo en línea. Ahora bien, puede ser también el domicilio particular o el domicilio del despacho. En el Estado de México, podríamos poner un domicilio particular, sí, pero siempre y cuando esté a 10 metros a la redonda. Si no está a 10 metros de la redonda del juzgado, obviamente no va a poderse llevar a cabo el emplazamiento. Y es entenderse, imagínense la cantidad de trabajo
que se tiene y que fuera ahora sí que ahora sí que de domicilio a domicilio de las partes a notificar, pues obviamente jamás terminarían. Entonces, es por eso la situación que es recomendable hacerlo de esta forma. Bueno, de ahí tenemos que señalar, autorizar a los abogados, a mi abogado patrono, que los voy a autorizar para oír, recibir todo tipo de documentos, notificaciones, ¿sí? Tendría que poner al primero, el primero se entiende que es el abogado patrono y obviamente tenemos que poner lo que es su número de cédula profesional y que obviamente quien le expide, en este caso sería Dirección General de Profesiones. Si ponemos otros abogados, hay que mencionarlos, las personas que van a estar autorizadas. Si hay estudiantes, aquí depende también mucho la redacción de cada quien, pero podríamos poner los profesionistas, los estudiantes en la misma disciplina, los pasantes, como ustedes lo quieran llamar. Una vez que ya está la primera parte del proemio, vamos a pasar a la segunda parte del proemio, que en este caso es a quién vengo a demandar. En la vía tengo que poner que en la vía, que en este caso es la ordinaria civil, ¿a quién vengo a demandar? Pues obviamente aquí repetiré el nombre o nombres de los demandados. En la vía tal, el juicio que voy a demandar y tengo que poner el nombre completo y correcto del demandado. ¿Qué pasa si yo no pongo el nombre completo y correcto? Pues obviamente al notificador le voy a complicar la existencia y pues por obvias razones no va a poder llevar a cabo el emplazamiento porque pues él ignora, él no sabe el nombre completo. Entonces sí hay que poner nombre completo y correcto. Hay ocasiones que no se sabe el nombre a lo mejor completo. Solamente se conoce un apellido. Se podría poner el nombre del demandado y señalar que pues se manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se tiene el nombre completo de esta persona. ¿Sí? Entonces, bueno, ya ponemos el nombre. Tenemos que poner también algo muy importante. ¿A dónde van a emplazar al demandado? Ya tenemos el nombre. ¿A dónde lo vamos a emplazar? En este caso, también hay que poner el domicilio completo y correcto. Si nos falta la nomenclatura, si no pusimos de manera adecuada la colonia o nos faltó algo, la notificadora o el notificador se va a complicar muchísimo que esta persona pueda hacer su actividad. Por eso es la importancia de poner nombre completo y correcto. Y el domicilio igual, completo y correcto. Puede ser domicilio particular, también podría ser domicilio laboral. ¿Qué pasaría si no tenemos ni el domicilio particular ni el domicilio laboral del demandado? Bueno, tendríamos que ponerle el domicilio de la tía, no, tendríamos que hacer y pedir por edictos, los emplazamientos por edicto. ¿Qué son los edictos? Son las publicaciones en los diarios de mayor circulación. Entonces, pues obviamente, en estos diarios de mayor circulación es a donde se encargaría
el de llevar a cabo la notificación. Las, los emplazamientos a través, obviamente, de dictos son publicaciones en, se dice los diarios de mayor circulación, pero obviamente de la entidad, y son obviamente hasta por 3 veces. Y una vez que se lleve a cabo esta notificación, más bien este emplazamiento, ¿sí? Si en caso de que no se actuara, se desconociera, también existiría la posibilidad de girar oficios a petición de parte y sería el juzgador es el que los giraría. Podrían ser al IMSS para ver si tienen la información, podría ser al ISSSTE, podría ser ante el SAT, podría ser ante el Instituto Nacional Electoral, a ver si tienen ubicada a esta persona. Ahora bien, puede ser que la persona se encuentre en Estados Unidos, haría a través del consulado. Entonces digo, finalmente hay formas y maneras, pero sí se tiene que indicar. Posteriormente viene algo bien importante, que son las prestaciones. Las prestaciones es la parte muy importante, porque de aquí parte mi escrito de demanda. ¿Sí? ¿Yo cómo le hago? Yo necesito forzosamente. Yo necesito obviamente mis prestaciones. ¿Qué es lo que yo le voy a solicitar al juez? Entonces, aquí yo ya tengo sí o sí la oportunidad de solicitar, obviamente, lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que yo estoy pidiendo. Entonces, por lo tanto, lo que le voy a pedir es mis prestaciones, lo que yo le solicito. Debo de pedirlo de forma, obviamente, correcta. ¿Y cómo lo voy a pedir de forma correcta? Ah, bueno, pues muy fácil. Obviamente, lo que yo le estoy solicitando. Yo no puedo pedir varias prestaciones en una sola. Yo tengo que pedir prestación por prestación. En este caso, en materia civil, a lo mejor, no sé, se me ocurre un cumplimiento de contrato. Vamos a echar a andar la imaginación. Imaginemos que es un procedimiento en el cual el señor X demanda al señor Y porque le firmaron un contrato de compraventa con reserva de dominio en el cual es un inmueble que tiene un valor de 3.700.000 pesos, mismos que la parte demandada dio un enganche de 700.000 pesos, pero quedó de pagar en cierto tiempo esos 3 millones y no lo ha realizado. Entonces, por lo tanto, por eso la parte actora es lo que está solicitando, pero no va a solicitar el dinero y va a solicitar la devolución
y entrega material del inmueble y los gastos y costas en una sola prestación. Obviamente se tendrá que ir prestación por prestación. Esto es lo importante. Eso es lo que hay que solicitar. Eso sería lo que tenemos que pedir. Bueno, obviamente dentro de estas, prestaciones es importante señalar que hay que numerarlas, ponerles números, ordinarios o a lo mejor números ordinarios, este, números romanos, qué sé yo, pero sí tenemos que distinguir cada parte del escrito que vamos a interponer, ¿sí? Entonces, pues así vamos a ir numerando. Y pues obviamente de forma muy clara y precisa. Pero, ¿qué pasará si en determinado momento, por alguna situación, no llegamos a poner la prestación correcta? No me la van a dar, es muy importante. No me la van a dar porque yo no lo estoy pidiendo de forma correcta. Bueno, se me estaba olvidando algo, perdón, se me estaba yendo. Aquí en el proemio, cuando les dije que hay que emplazar, que hay que señalar el domicilio, ¿qué pasaría si el domicilio del demandado estuviera fuera del distrito judicial el cual estamos demandando? Vamos a echar a andar la imaginación y yo demando en la Ciudad de México, pero el demandado vive en el Estado de México, vamos a suponer. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Tendría que solicitar que se hiciera a través de un exhorto. El exhorto es la petición que se hace de un tribunal a otros, es decir, se solicita que el juzgado de origen tenga bien girar, obviamente, un exhorto al juzgado que le toca la competencia en relación a donde vive el demandado para que pudiera hacer su trabajo y existiera la posibilidad de poder emplazar así, porque pues sí, sí o sí necesitamos hacerlo de esa forma. Ya vamos a ver más adelante cómo es que se llevan a cabo este tipo de emplazamientos. Bueno, ok. Vamos a pasar ahora sí con lo que son nuestros hechos. Los hechos, fíjense cómo cada parte de la demanda tiene su grado de importancia, porque pues sí es una realidad. O sea, tienen su lado de importancia absolutamente todos. ¿Y cómo es esto? Bueno, pues muy fácil. Necesitamos narrar los hechos, dice la ley, de forma sucinta, concreta, que tengan modo, tiempo y lugar. Llevan modo, tiempo y lugar de forma concreta, como debe de ser. Entonces, yo al momento de ingresar mis hechos, tengo que iniciar con los hechos que sucedieron primero y posteriormente como fueron suscitando hasta llegar a los hechos más recientes. Obviamente estos hechos
tienen que tener relación con mis prestaciones, ¿sí? Yo no voy a pedir algo que no es y tampoco le interesa al juzgador, ojo, baja. Muchos dicen, ay, es que los abogados nos caracterizamos por solicitar, solicitar y solicitar. Entonces, pues vamos a hacerlo así y hay que pedirle y pedirle, pedirle. No, porque aunque le pidamos en los hechos a él no le interesa, al juzgador, cosas que no tienen relación con el procedimiento. Entonces, pues sí, sí es importante pedir las cosas a lo que se necesita, ¿sí? Bueno, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a, dentro de nuestros, hechos, tenemos que poner los hechos como sucedieron, lo primero que aconteció, el ejemplo que poníamos de estas personas que X le vende a Y y llevan a cabo un contrato de compra-venta con reserva de dominio, que es el llamado cumplimiento del contrato. Entonces, en el momento en que nosotros lo hacemos, tendría que poner con fecha X, adquirí el inmueble tal, tal y como lo demuestro, no sé, con mis escrituras. Y de ahí voy a partir. O sea, estoy hablando de los antecedentes del inmueble para que el juzgador obviamente tome en cuenta y sepa que yo tengo ese inmueble desde determinada fecha y así, pues obviamente pueda tomar en cuenta lo que estoy obviamente haciendo. Entonces, esto sí o sí es muy importante. Yo no puedo pasarlo sin ponerlo, pero no voy a poner con fecha fulanita de tal, estaba buscando el adquirir un inmueble. No, eso no le va a interesar al juzgador, es desde, obviamente, desde cuándo lo adquirí, cómo es que yo soy el propietario para poder demostrar, para poder exigir que me devuelvan, obviamente, ese inmueble. ¿Por qué? Porque no me lo quieren, pagar. Entonces, sí es importante señalar este punto. Bueno, y así me voy a ir. Ahora, aquí es importante decirles algo. Muchas veces tenemos oportunidad, obviamente, del periodo de las pruebas. Y pues obviamente dentro de las pruebas está la testimonial. Hay personas que narran sus hechos y que iban y que fueron y que solicitaron, pero en ningún momento señalan que van en compañía de alguien o que X persona presenció lo que sucedió. Y después queremos ofrecer como prueba testimonial que una persona que estuvo presente, que nos acompañó a vender el inmueble, que nos acompañó a recibir los 700,000 pesos y que esta persona se ha desentendido de pagar, pero no la narramos dentro del escrito, ¿sí? Dentro de los hechos. Entonces, pues sí sería importante poderla poner, porque ¿cómo me la van a, otorgar algo que yo nunca estoy señalando? Entonces, como sugerencia, yo le sugiero lo más importante aquí es que si ustedes van a presentar testigos, dentro de los hechos intervengan esos testigos para que sea obviamente mm, mucho mucho más sencillo, ¿sí? Bueno, de ahí tenemos lo que es los puntos de derecho. Ah, los puntos de derecho son
sí o sí muy importantes. ¿Por qué? Porque obviamente es mi fundamento, es lo que con lo que yo me sustento para poder demandar a una persona. Ahora, recuerden, estos fundamentos deben de tener relación con lo que yo estoy solicitando desde un inicio, o sea, las prestaciones que yo estoy solicitando al juzgador porque me asiste la razón y el derecho para pedirlas. Entonces, pues sí es importante ponerlas. Los puntos de derecho se van a dividir en dos. ¿Cuál es esa en dos? Por un lado, hablamos de lo que es la forma. ¿Cuál es la forma? Pues lo que viene plasmado dentro de mi código civil, o sea, es decir, las figuras jurídicas, ¿sí? Lo que yo estoy solicitando en relación a este cumplimiento de contrato. Y la segunda párrafo es el fondo, lo que norma el procedimiento. ¿Qué lleva este fondo? Obviamente lleva los artículos relacionados con el tipo de procedimiento que estoy llevando, que en este caso sería el Código de Procedimientos Civiles. Ujú. Y aquí no lo puse, pero existiría la posibilidad de que pudieran solicitar medidas provisionales. Obviamente, no en todos los juicios es forzoso que existan medidas provisionales. En este caso, en el ejemplo que estamos viendo del cumplimiento de contrato, pues no, en realidad no necesitamos medidas, provisionales, no las requerimos. Y bueno, posteriormente a ello, tenemos lo que son los puntos petitorios. ¿Qué serán esos puntos petitorios? Pues no es más que una síntesis que me va a permitir solicitarle al juzgador que obviamente me dé algo que por derecho me corresponde. Eso es, no es más que otra cosa. Obviamente poder poner que me tenga por aceptado mi escrito inicial de demanda presentado en tiempo y forma, que me autorice a los profesionistas en derecho, así como a los pasantes, mm, poder solicitarle que tenga bien emplazar, pues a grandes rasgos es lo que se tendría que pedir, que en su oportunidad emplaza la parte demandada para que produzca su contestación y bueno, en un futuro no muy lejano, que tenga bien dictar una sentencia. Entonces, pues bueno, ahí tenemos varios puntos, la oportunidad de hacerlo. Luego hablamos de un protesto lo necesario, que es el nombre o nombres del actor. O sea, aquí sí toda demanda es necesario e indispensable. Aquí sí no hay más. Que debemos de poner el nombre completo del actor. Si yo no lo pongo el nombre completo y correcto, puede ser que y no lo pongo, el juzgador ni siquiera me va a admitir mi demanda, ¿eh? Entonces, pues, obviamente, sí o sí, es muy importante el
ponerlo, porque si no lo ponemos, corremos el riesgo de tener un problema. Ay, mil perdones, compañeros, me dio perdón, un pequeño ataque de tos. Bueno, a lo que les decía, aquí hablábamos de protesto lo necesario. Si es, ahora sí que sí es necesario poner el nombre completo o nombres con apellidos de la parte actora y la firma, porque si no lo firmamos, pues, nuevamente es
no estoy ejercitando mi acción. Y la firma del abogado patrono, bueno, esta es opcional, pero pues sí sería importante el ponerla, ¿sí? Entonces, bueno, pues hay que tener en cuenta esta situación. Quiero antes de platicar un poquito esto de ahora, vamos a hablar un poquito de la acción o actitud en la cual va a atravesar el demandado. Sí quiero platicar un poco en relación a lo que vimos los puntos de la demanda, en sí que es una demanda civil para que quede un poquito más en claro. Sí, esta demanda civil, pues eso obviamente es un escrito, pero este escrito va a ser formal, sí, en el cual pues obviamente se va a iniciar un proceso judicial. En este proceso judicial, el actor siempre, siempre, siempre va a reclamarle algo al demandado, ¿sí? Nuevamente, en este caso, no sé, el cumplimiento del contrato, ¿no? Del ejemplo que poníamos. Y que pues obviamente ese cumplimiento de contrato, ¿qué es lo que estamos buscando? Pues que resarza ese daño que le ocasionó, esos daños y perjuicios que le ocasionó a la parte actora, ¿no? Obviamente, probablemente a lo mejor hasta, no sé, se me ocurre hasta compensación eh, llegue a pedir. Obviamente, ¿y para qué es esto? ¿Con qué interés es? Para que con una sentencia que llegue a emitir en determinado un juzgador después de todo un procedimiento, pues obviamente me restituyan, ¿no? Ese daño. Y entonces, pues obviamente, esto es muy importante tomarlo en cuenta. Quisiera leerles algo que estuve investigando que considero que es muy importante. Una demanda civil es un escrito formal por el que se inicia un proceso judicial en que los cargos civiles no están en juego cuando dos o más partes se ven envueltas en una disputa legal. Mm, En caso de presentar en un juicio, tenemos una persona A que busca que se le resarza un daño. Y la persona B, pues es a la persona que se está demandando. Quien tiene que comprobar lo contrario en este caso sería la persona B. Dentro de este procedimiento hay unas personas que no forman parte del procedimiento, que no son partes, pero sin embargo sí van a jugar un papel muy importante, ¿sí? Que en este caso, pues nosotros como abogados litigantes somos especialistas en derecho, probablemente tengamos esa especialidad, somos litigantes, obviamente nosotros estamos dispuestos a aceptar y asumir, ¿no? Posiciones y defensas, obviamente en caso de que lleguen a estar, porque pues nosotros tenemos la obligación sí o sí de defender a nuestros propios clientes. Nosotros vamos a ser defensores, ¿sí? Del cliente. Y pues nos podemos pasar muchísimas horas resolviéndole su problema. Aquí también obviamente depende la habilidad, el conocimiento legal es muy importante porque es una pieza clave para el juzgador, ¿sí? Para no hacerlo ahí nada más porque sí, al ahí se va, no, ¿sí? Así, este abogado litigante, pues debe de tener conocimiento obviamente en el derecho procesal, debe de tener habilidades de defensa, tanto oral como escrita, que en este caso, pues el ordinario es escrito. Habilidades de razonamiento lógico, obviamente, analítico. Asimismo, debe de tener la capacidad para sintetizar materiales legales y fácticos. Debe de ser, obviamente, un buen
negociador. Entonces, el abogado aquí va a jugar un papel muy importante, pero ¿por qué? Porque obviamente va a ser un buen negociador, tiene que ser un buen negociador. Y tenemos una persona que es muy importante, que es la primordial. La podemos conocer, muchos dicen demandante. Obviamente este demandante, pues es obviamente el actor. Este actor o demandante, como muchos le llaman, sí, pues es aquella persona que va a presentar su demanda ante los tribunales de justicia, el que está haciendo el escrito inicial de demanda que acabamos de ver. Sí, esta persona ingresa su demanda contra X. Sí, entonces, obviamente, ¿quién vamos a suponer, la persona X demanda en el tribunal de Hidalgo, juzgado primero de lo civil? Y entonces, ¿qué papel ahora va a asumir la parte demandada? ¿Ante quién va a contestar? Obviamente va a tenerle que contestar la demanda, obviamente a la parte actora, ¿no? Al X, pero obviamente se tiene que dirigir, en este caso, al tribunal correspondiente, para que él a su vez pueda llevar a cabo la situación. Ahora, ¿quién está en un juzgado? Pues ya ustedes lo saben, obviamente está el juez, que es la persona que va a estar encargada de resolver el procedimiento, va a estar el secretario de acuerdos o secretario judicial, como le quieran llamar. Obviamente él, va a estar ayudando a hacer las actividades al juzgador. Por lo regular, ellos siempre llevan las audiencias. Tenemos al auxiliar judicial, el que está ahí, el que les habla, el que está al pendiente. También podemos tener, depende del procedimiento, a veces si son de otro país y no entienden, un traductor. No sé, pudiéramos ocupar al fiscal, mm, pudiéramos ocupar a cualquier persona, no sé, no sé, podemos ocupar, denunciar por algún hecho ilícito. Obviamente ahí hablaríamos de un acusado y un denunciante. Podríamos obviamente ocupar testigos, que sabemos que los testigos no son más que otra cosa, que estos nos van a poder permitir ayudar para declarar ante un juez, ¿no? Por hechos que ellos saben y les consta, porque obviamente pues no podemos presentar a alguien que no sepa y le conste las situaciones, ¿sí? Y no sé, quizás alguna otra persona, como son, no sé, una policía judicial. Bueno, ahora se les llama el PDI, ¿no? Policía de Investigación, peritos judiciales, médicos, forenses, equipos, no sé, técnicos incluso. Entonces, bueno, esto es de lo que estamos, hablando. Ahora, recordemos, en un proceso civil se tienen etapas como las que ahorita acabamos de ver, ¿no? Obviamente, en un proceso civil, lo que se pretende es que esto no avance, se resuelva esto a través de acuerdos, ujú, para no llegar a una sala de tribunal, pero no siempre es así.
Uno, pues a veces se molesta y no es posible, llevarlo a cabo de esa manera. Ahora, vámonos ahorita, que es la que estamos viendo nosotros, la fase uno, que es la de investigación. En esta, pues obviamente antes de interponer una demanda, obviamente hay una preparación previa. Los abogados pues citan a las partes para prepararlos previamente, para que les narren obviamente los hechos, para que les den forma, si es que van a presentar de una vez pruebas o si no, no. Entonces, bueno, obviamente debe de haber definitivamente confianza entre el cliente, pero obviamente también confianza entre el conocimiento, porque si no, imagínense, o sea, se tiene que tomar en cuenta esto. Bueno, vamos a leer aquí. Cabe señalar que el escrito inicial de demanda se ingresa a oficialía de partes común, en donde me asignarán un número de expediente y juzgado. El escrito inicial de demanda se acompaña con los traslados de la parte o partes contrarias. Y obviamente este se acompaña de los documentos. Obviamente era lo que les decía. O sea, yo ingreso mi escrito inicial de demanda. ¿A dónde lo voy a ingresar? Ah, pues oficialía de partes común. ¿Y dónde está eso? Pues obviamente está ahí en el juzgado. ¿Por qué? Porque yo no sé, ahí lo ingreso y el propio sistema me indicará a dónde me tocará, en qué juzgado me tocará mi procedimiento. Y ahí donde me van a asignar ese número de expediente, tengo que acompañar mi escrito inicial de demanda con la cantidad de traslados que sea necesario. ¿Qué son los traslados? Pues obviamente le voy a correr copia de todo lo que yo voy a ingresar en la demanda valga la redundancia, a la parte demandada, para que asimismo tenga la oportunidad de poderse defender de esa demanda que está interpuesta, obviamente, en su contra. Tengo esa oportunidad de poderlo hacer. Bueno, ok, ya que estoy en oficialía, esa oficialía, el tribunal me va a asignar un número de expediente y el juzgado, pues obviamente el día de mañana emitirá este un comunicado para que se lo puedan aceptar. Esto es importante. Bueno, ya una vez que ya me sellaron, ahora pues nada más tendré que esperar a que me dicten un auto. ¿Qué es un auto? Siempre dicen, es que los juzgadores dictan autos. ¿Cómo es eso que dictan autos? Ah, pues muy fácil. Ellos están encargados de emitir, sí, un acuerdo, un auto. Los autos son pronunciamientos que hacen los juzgadores. Obviamente vamos a tener tres tipos de autos. Autos admisorios, autos preventivos
o bien en su defecto, autos que no quisiéramos a nadie que nos tocara, pero puede suceder, autos desechorios. Bueno, vamos con el primer auto que todos quisiéramos como litigantes que siempre nos dictaran, obviamente, ese auto. Tenemos primero, antes que cualquier otra cosa, el auto admisorio. ¿Qué es un auto admisorio? Bueno, pues se refiere que contiene todos y cada uno de los elementos que están plasmados dentro de la ley, que tienen los requisitos que se señalan y por lo tanto me admiten la demanda. Y si me la están admitiendo completamente, esto significa que el juzgador les dice, está correcta, gires el expediente con la notificadora correspondiente para que realice el emplazamiento de ley. Entonces, bueno, pues ahí está este auto admisorio. Espero ahí no exista ningún problema. Ahora bien, no siempre, digo, desgraciadamente, dice, no todo lo que brilla es oro. No siempre se puede tener un autoadmisorio, porque puede ser que por un error de dedo no ingresamos nuestro escrito de forma correcta. Puede suceder. Existe la posibilidad de que pueda ser así. Entonces tenemos mi auto preventivo. Este significa que el juzgador considera que hay alguna deficiencia o alguien a lo mejor mm, que no está haciendo las formas conforme a derecho, que hay alguna, probablemente una laguna. Y me refiero a eso de laguna porque a lo mejor no ingresó algún documento base de la acción que era importante solicitar. O a lo mejor me faltó ingresar, ¿qué será? Alguna firma o no se entiende lo que se está solicitando. Entonces, bueno, pues son autos, les llaman preventivos. Los autos preventivos tienen un tiempo para poderse desahogar. Cuando un auto es admisorio, la ley me dice, te concedo un plazo de 3 días si vives en la Ciudad de México para desahogar dicha prevención. Obviamente esta prevención deberá ir acompañada de lo que voy a resolver y obviamente le correré traslado a mis demandados, ¿sí? En la Ciudad de México son 5 días, en otros estados de la República son 5 días. ¿Por qué lo hacen así? Obviamente, acuérdense, era lo que les decía, los términos en el derecho son fatales. O sea, es decir, si no lo hago dentro del tiempo, ya no me lo van a aceptar
Perdón. Entonces sí, sí es importante, antes digo, evitar, ¿no? A toda costa que nos prevengan. Más bien sería excelente que todos no los admitieran y evitar que me lleguen a hacer alguna prevención de alguna, de alguna índole. Bueno, entonces, por lo tanto, ya en mi auto preventivo, ya lo desahogué, tuve oportunidad de presentarlo, me voy a ir, obviamente, con mi auto. Ojo, tengo que correr traslado de los autos preventivos porque a veces desahogamos, lo presentamos para que la notificadora vaya a hacer su función, pero no le llevamos traslado. Todo lo que ingresemos en este caso tiene la obligación de, de estar informada. O sea, no podemos dar de alta algo en la cual pues no desahoguemos como es debido. En la Ciudad de México les decía, o sea, se tienen hasta 5 días y en los otros estados de la República hasta 5 días, hasta media noche. Sí, y en el Estado de México son 3 días hábiles, pero ahí cuando es por término es a las 21 horas. Y si todavía salió una circular que se tendrá hasta el siguiente día a las 11 de la mañana para poder desahogar dicha prevención. Si yo no prevengo y dejo pasar el término, ay, es que se me olvidó y voy, no sé, 10 días después, ya no tiene que ser en el tiempo que se está indicando, ¿sale? Vamos con otro auto, que es el auto desechorio. Ah, caray, que ese casi nadie quisiéramos tenerlo, porque obviamente al tener ese auto desechorio nos llega a perjudicar, ¿sí? ¿Por qué nos va a perjudicar? Porque obviamente vamos a perder lo que por derecho ya nos corresponde. O sea, desechorio significa, ¿sabe qué? Tu demanda está mal hecha. Y entonces, por lo tanto, ya no tiene oportunidad de poder desahogar y no hay otra manera y lo único que tenemos que hacer, sacar los documentos y en este caso volverla a ingresar.
Bien, vamos a ver. Cuando nosotros estamos hablando de un auto desechorio, ¿sí? Como les decía, obviamente aquí me orilla a que tenga que pedir que me devuelvan mis documentos. Y pues obviamente el procedimiento pues ya no va a tener conocimiento el juzgador. Tendré que enderezar de forma correcta mi demanda. Ahora, en los autos, por ejemplo, preventivos, obviamente tiene solución, pero hay cuestiones en los autos, desechorios que de plano no. Yo les pongo un ejemplo. Una ocasión me pasó. Ingreso un escrito inicial de demanda, era un juicio de otorgamiento y firma de escritura, en el cual decía ahí que en caso de una controversia, las partes se someterían a los tribunales de X lado, vamos a suponer de Chiapas, y tenían que, y el inmueble estaba en Hidalgo, vamos a suponer. Entonces, obviamente ahí hubo un conflicto, porque yo lo ingresé en Chiapas, pero en realidad no, porque ellos pusieron que el juzgado que les correspondía era el Hidalgo, renunciando al que por domicilio. Entonces, por lo tanto, si en el mismo contrato ellos están sometiéndose a las autoridades de determinado tribunal y yo después pretendo que ese tribunal dirima obviamente esa controversia, pues no es posible. No, por distraída, no me percaté del contrato, sí fue un gravísimo error. Y de plano la demanda me la desecharon, fue un rotundo desechamiento. Ahí sí no hubo manera de que yo pudiera subsanar o enderezar esa situación. Entonces, pues sí, es importante ver lo que estamos solicitando. Bueno, vamos a regresar un poquito. Quiero regresar un poquito a este auto admisorio, que obviamente en una demanda, pues es lo más importante, o sea, lo que se pretende para que dé cabida a ese juicio, pues es obviamente que el Poder Judicial, la autoridad competente, me dicte un auto admisorio. Por eso dicen que el auto admisorio es una de las providencias más importantes que se llevan en la vía judicial, ya que por este medio se apertura en el camino para conseguirlo. Se pueden presentar distintos escenarios, ya sea que me lo admitan, me lo provengan o bien me lo desechen con el propósito, pues obviamente, de obtener algo que yo quiero. Pues yo lo que pretendo es que obviamente me den mi, mi auto admisorio para que yo no tenga que batallar. Estos son los inconvenientes. Y digo, y a veces es por una situación que no está a nuestro alcance, que tuvimos a lo mejor una situación que no habíamos contemplado y por eso llega a tener esa situación. Entonces, pues digo, bueno, ahí sí hay que tener muy en cuenta ese error, esa laguna que se pueda tener. Si son admisorios, pues no hay ningún problema. Si fuera admisorio en determinado momento, de inmediato la admiten y enseguida, obviamente, pasa con el notificado
¿Para qué? Para que el notificador nos dé una fecha y un día para llevar a cabo el emplazamiento de la parte demandada. Y pues así ya pueda producir su contestación y esto puede avanzar. Pero sin ese auto que ya está resuelto, no vamos a poder pasar de ahí de nuestro escrito inicial y no vamos a avanzar, no vamos a poder crecer ni evolucionar. Entonces, pues sí, sí es muy importante que lo tengamos muy en cuenta. Vamos, otro poquito a hablar de él, el auto preventivo. Mm, ¿Qué será cuando hablamos de un auto preventivo? No es tampoco el peor de los escenarios, porque muchos dicen, híjole, auto preventivo, ya perdí. No es cierto, no es cierto. Simplemente, sí, no me pude presentar, o a lo mejor no anoté de forma correcta el domicilio, por muchas situaciones. Entonces, obviamente, tengo que subsanarlo. Lo que me pidan lo subsano, pero ojo, lo tengo que subsanar en tiempo y forma, porque si no lo hago, no me lo van a permitir. ¿Sí? Porque sí es, sí o sí, es muy importante que lo subsane como debe de ser, como me lo está indicando, obviamente, la, la propia ley. Sí, esto sí, es muy importante. Y luego tengo mis autos desechorios. Ay, no, les digo que ahí sí, el auto desechorio sí, sí aqueja ese auto desechorio, que obviamente ya no me va a poder permitir seguir avanzando. Aquí depende mucho también, compañeros, del criterio del juzgador, porque obviamente hay juzgadores que son muy accesibles, a lo mejor hay ciertas situaciones que llegan a pasar de por alto y las llegan a prevenir, pero hay juzgadores que son muy estrictos y cosas que sí de plano las desechan. Por ejemplo, si no llevo una firma, no lleva la firma del actor, la persona que está presentando la demanda, sí obviamente me van a hacer un completo desechamiento. ¿Por qué? Porque obviamente significa que no hay alguien que esté interesado, ¿sí? O podría ser, mm, no sé, lo que les comentaba, ¿no? O sea, que yo firmé, obviamente, cuando no debería, o ingresé mi demanda siendo que no le correspondía ahí en ese momento, no le correspondía ese tribunal, era otro. Entonces ahí sí, ni cómo me pudieran prevenir para que pudiera desahogar. Ahí no, o sea, simplemente
no le corresponde, te regreso tus documentos y demanda donde sea la vía correspondiente, donde tú tengas que demandar, ¿sí? Bueno, asimismo, tenemos lo que es muy importante, ya que desahogamos, vamos a suponer que o nos admitieron o desahogamos. Desahogamos y en tiempo y forma corrimos traslado y por lo tanto ya nos admitieron. Viene, vamos a hablar un poquito del emplazamiento. ¿Qué es un emplazamiento? Aquí nos dice, es hacerle llegar a la parte demandada, informarle que hay una demanda interpuesta en su contra y que cuenta con 9 días hábiles para pronunciarse al respecto, o sea, es decir, para contestar. Sí, dice, puede ser un exhorto, lo que les decía al inicio del escrito inicial. Exhorto, el juzgado de origen quiere el exhorto al tribunal competente y le solicita que tenga bien llevar a cabo la diligencia. El emplazamiento se puede hacer de forma personal o en su defecto entenderse con un familiar. Entonces, aquí existe la posibilidad, una vez que ya me hayan admitido la demanda, pues la propia ley me está indicando que lo puedo hacer. E incluso la propia ley me maneja, ¿sí? De acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Civiles, me dice en su artículo 194, el emplazamiento, pues es el primer acto por el que se hace saber a otra persona, que en este caso es el demandado, se ha iniciado un juicio en su contra. Y para que dentro del término, obviamente que señale la propia ley, comparezca para que pueda, obviamente, contestar. Esta notificación que va a hacer el notificador es un acto procesal mediante el cual, pues obviamente la autoridad jurisdiccional, pues va a dar a conocer el contenido de una resolución a las partes. La citación es el llamamiento para que alguna persona comparezca, intervenga en la práctica de algún acto procesal. Estamos viendo entonces la diferencia entre un emplazamiento, una notificación y una citación. Recordemos, emplazamiento única y exclusivamente le corresponde a la parte demandada. Es cuando se le dice por primera vez, ¿sabe qué? Usted tiene una demanda interpuesta en su contra. A diferencia de una notificación, nada más una autoridad judicial va a dar a conocer a una persona el contenido de una situación. Hasta ahí. Y en la citación, pues obviamente es cuando la autoridad competente, ¿sí? Va a mandar a llamar alguna, alguna persona, nada más. O también probablemente pueda ser un requerimiento, ¿sí? Cuando en caso de que una autoridad jurisdiccional mm, que las obligue, por ejemplo, a cumplir con un mandato judicial, ¿no? Pero bueno, nosotros enfocados a lo que es el emplazamiento, este deberá hacerse en el domicilio que obviamente esté señalando la parte actora, como les había dicho en un inicio del escrito inicial, precisamente en donde vive, si es que o trabaja o donde habite para poder emplazar a esta persona, sobre todo para que lo podamos encontrar, ¿sí? Esta obviamente, si es persona física, pues puede ser su domicilio particular
o el laboral o donde se encuentre. Si hablamos de una persona jurídica moral, pues obviamente en el domicilio social es lo más importante, no sé, la oficina, su sucursal o donde tiene asentados sus negocios. Obviamente, ya que tenemos esto en cuenta, sabemos que obviamente el emplazamiento lo vamos a tener que, se va a tener que entender con la persona que se dirige al mandato judicial. Si buscamos a Y, pues es con el que nos vamos a dirigir, para lo cual, pues obviamente la persona que lo está yendo a emplazar, pues es un funcionario público, un servidor público judicial, ¿sí? Obviamente él tiene la función y la encomienda de que debe de cerciorarse previamente del lugar, ¿sí? Obviamente una vez cerciorándose de ese lugar, perdón, obviamente se tiene que dirigir y tendrá que llevarse a cabo el emplazamiento. Ahora, si se tiene que entender con esa persona, pues obviamente el notificador, este servidor público, él tendrá que cerciorarse que efectivamente es el domicilio, que sea la persona a la cual se está requiriendo, a la que se está buscando, pero también pueden darse la situación que no se llegue a encontrar el demandado. Obviamente, ¿cómo se va a hacer? Obviamente se tendrá que identificar y asentar en su razón del juzgador los rasgos particulares de la persona con la que obviamente se está atendiendo el llamado. Y obviamente el notificador en su cédula que tiene va a hacer constar la fecha y la hora en que se entregue la clase de procedimiento que se está haciendo, el nombre de las partes, la denominación o razón social, la autoridad jurisdiccional que va a mandar a practicar obviamente la diligencia, la transcripción de la determinación de que manda a notificar, el nombre de la persona que se le va a entregar en caso de que no sea la buscada, se va a levantar obviamente un acta de diligencia, se va a tener que agregar una copia al expediente. Y obviamente esta firma, pues se tendrá que recabar de la persona que está aceptando dicha notificación. Entonces, bueno, ya sabemos, ¿no? Que el emplazamiento se puede llevar de forma personalísima o bien por medio de una cédula. Esta pues se entregará al familiar, ¿no? En toda la casa los medios por los cuales la persona servidora se haya cerciorado de que aquí tiene su domicilio la persona buscada. Por eso esto lo habíamos visto en procesal, que a veces se llega a buscar a los vecinos para cerciorarse que esta persona efectivamente viva ahí. Se llegan a recabar incluso fotografías y la cédula y muchas situaciones. Entonces, obviamente, ya que esté esta situación, que ya hayan llevado a cabo la cédula de notificación, ya no tiene obligación, sí, de estarlo buscando si ya tiene la certeza de que es ahí donde se está, obviamente, buscando la persona. Sí, entonces pues obviamente se va a tener que identificar
¿sí? Y entender esa diligencia, pues quien salga. Obviamente tiene que ser mayor de edad y tendrá obviamente el notificador que asentar ese resultado. Igual manera, él tendrá que indicar con qué medios, ¿sí? Llegó a ese domicilio que se pudieron, encontrar. Entonces, pues, digo, esto es, una gran ventaja. Bueno, pues, les agradezco mucho.